Carol estuvo semana luchando. A nivel de la ayuda, creo que fue muy limitado lo que pudo conseguir. Entonces, creo que nos contaron un poquito más sobre eso. Ok, vamos a ver. Esto que está acá es la placa, ¿verdad? Ahí está el software que tenemos como interfaz. Vamos a colocarlo así. Tenemos esa interfaz de usuario, tenemos lo que está comunicando en tiempo real esta interfaz con el servidor, y tenemos el servidor como tal funcionando en la placa. Es una carga bastante importante de recursos que, como les decía, son muy limitados. Son escasos los ejemplos de algo tan complejo. Generalmente se encuentra una aplicación muy específica, por ejemplo, para encender y apagar una luz, como esto. Entonces yo desde el teléfono enciendo y apago una luz, pero toda la placa la utilizan solo para eso. Entonces tienen suficiente espacio. Aquí el reto era embeber 3 cosas dentro de la placa con sus escasos 30K de RAM y con escasos 2 megas para almacenamiento. Entonces todo lo que fue el diseño se tuvo que cuidar hasta el mínimo detalle, a tal punto que, bueno, el puntero no me funciona en las pantallas, lo estábamos notando. Todos estos iconos se diseñaron a mano, no son imágenes que ya existían. ¿Por qué las tuvimos que hacer a mano? Para limitar su tamaño, porque aquí cada byte importaba. Entonces, en un momento empezamos a utilizar imágenes estándar y las imágenes pesaban más que todo el código del sistema. Y recordemos que esas imágenes se van a transportar desde la memoria del dispositivo hacia el cliente. Entonces el tiempo de transporte de las imágenes era muy alto, había que esperar a veces hasta 20 segundos. Y un requerimiento decía que teníamos que tener desplegada la pantalla en 8 segundos. Entonces se logró, pero tuvimos que personalizar mucho en el software, ¿verdad? Al punto de tener que construir todas las imágenes, también limitar las estructuras de control, como les mencioné, es a través de una estructura JSON, es un formato muy estándar hoy en día. Cualquiera diría que es muy liviano cuando tenemos un ancho de banda bastante grande, pero con una velocidad tan limitada como la de esta placa, pues entonces se tuvieron que tomar todas las variables y traerlas a su mínima expresión para poder controlar todo sin afectar el rendimiento de la placa. Entonces, como lo dice bien la profesora María, una de las cosas que presentó la mayor dificultad fue tomar, no solamente construir todo el software de control que se sale de lo habitual de un lenguaje, no sé, un C#, un Visual Basic, un Java, y tener que aprender también código de Arduino, que muy en sus raíces C++, y tener que construir todo el servidor a base de código de C++, ¿verdad? Donde, si ustedes recuerdan, tenemos pues, consideraciones que no están en un software de alto nivel. En C++, si usted desborda el buffer de memoria, lo hizo y nadie le va a avisar. Lo que va a suceder es que el sistema colapsa, ¿verdad? Si estuviéramos utilizando un software de programación de más alto nivel, pues nos va a alertar que estamos cometiendo un error, pero en este caso no. Entonces, cada vez que se construía una parte del sistema había que someterlo a pruebas para verificar que todo estaba funcionando bien, porque si no era una cadena de problema tras problema. Y lo que hace la placa cuando encuentra un problema en memoria es reiniciarse. Entonces muchas veces salía de conexión y no había explicación, y era tal vez que una variable excedía el tamaño de la memoria de trabajo en ese momento. No, felicitarlo, el trabajo excelente. Muchas gracias. Todavía hemos tenido un trabajo de este tipo, ¿verdad? En las presentaciones, y excelente. Muchas gracias. Si se me permite, cuando se buscaron antecedentes, no se logró encontrar nada nacionalmente e internacionalmente. Se encontraron algunos proyectos, pero estaban orientados más, como les decía, a la parte comercial, casi que a domótica, que es lo que ve la automatización de los hogares. Entonces el laboratorio necesita experimentar, no pueden ser cosas estáticas. Entonces se pudo tomar muy poco de esa información para traerlo acá. De hecho, el protocolo más utilizado para estas aplicaciones es MQTT, pero MQTT necesita un servidor MQTT, que no lo podemos ver ahí.
Entonces no podemos utilizar la comunicación más estándar que tiene el Internet de las cosas. Por lo tanto, tuvimos también que desarrollar un pequeño protocolo de comunicación entre la interfaz y la parte del servidor. Alejandro. Bueno, mi pregunta era básicamente parecida a la que te hizo la profesora, que cuál había sido de tus principales retos a la hora del proyecto. Ya veo que ya no respondiste. Y otra que te quería hacer es, digamos, a nivel de costos, ¿qué tan viable es seguir trabajando en este tipo de proyectos para el laboratorio? Muy buena pregunta. Si pensamos en comprar un servidor, estamos hablando de unos cuantos miles de colones, ¿verdad? Bueno, dólares, ¿ok? Entonces sería costoso para el laboratorio. Esta placa tiene un costo de $7.95 y se consigue en el mercado nacional. Si vas a trabajar con algo que tiene movimiento, por ejemplo, necesitas mover una banda transportadora, utilizas un motor stepper. Este motor cuesta $16. Entonces, con escasos $30 y el software que diseñamos, puedes empezar a hacer tu prototipo de banda transportadora. Imaginémonos que esa banda transportadora tiene un contador al final, ¿verdad? Es un sensor. Entonces incorporamos un sensor óptico. En este caso tenemos uno mecánico, pero un sensor óptico puede andar en unos $5. Entonces ya tenemos movimiento, tenemos también el censo del conteo y todo por aproximadamente unos $35. Es muy cómodo. Cuando se pensó en esta placa, se hizo el análisis de varias de ellas. En el informe está una tabla comparativa entre diferentes placas. Se tuvo en mente la Raspberry Pi, es otra placa bastante importante, tiene conexión Wi-Fi, pero una Raspberry Pi tiene un costo de aproximadamente unos $70 con el hardware adicional que necesita para operar. $70 contra 7, estamos hablando de la 10ª parte del costo. Entonces es muy barato. Era una placa que estaba en el laboratorio también. Se empezó trabajando con la versión anterior, es un poco más grande en tamaño físico, pero con las mismas prestaciones. Al final del proyecto, como ha pasado aproximadamente un año, y les comentaba, la tecnología se mueve muy rápido, se logró comprar esta placa que es de la mitad del costo y además de eso es de la mitad del tamaño, lo cual nos permite, incluso hablando siempre de cosas embebidas, tomar esa placa, por ejemplo, y ponerla en un electrovestible. Quiere decir que alimentarlo con una batería, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora que pasó la época de disfraces, entonces podríamos crear un disfraz de luz con esa placa, una batería y los neopíxeles que están allá cambiando de color, ¿verdad? Y tenés un disfraz con un costo bastante bajo. Entonces es muy práctico, es bastante barato y sería muy importante que el laboratorio le dé más continuidad por razones de costo. Cuando hablábamos al inicio de la introducción y la justificación, se veían los costos de los proyectos. Eso es muy importante. El laboratorio trabaja muchas veces con recursos institucionales, pero también hace proyectos para otras empresas o personas. Obviamente el costo es importante, a menor inversión, pues más ganancia para el laboratorio. Entonces, contar con este tipo de placa nos da la facilidad de trabajar con un hardware aprovechable para todo este tipo de control, con un costo muy bajo comparado a otras placas que existen en el mercado. Perfecto. Son dos preguntas que voy a hacer. La primera es, con esa configuración, ¿cuál sería su recomendación del número máximo de elementos similares que podríamos controlar? Y la otra es, usted habló de la usabilidad. ¿Qué consideraciones técnicas tomaron en cuenta para hasta dónde la usabilidad se está comportando en este sistema? Ok. La placa tiene una cantidad limitada de pines de entrada-salida, que son los que se utilizan para los proyectos. Casi todos los sensores y actuadores utilizan un pin de entrada-salida. Esa placa tiene 11, es lo máximo que da el microcontrolador. Entonces podemos conectar 11 dispositivos con el desarrollo actual. Hay una cosa importante que vimos en el diseño, que es que la placa tiene un bus de comunicación que se llama I2C. I2C nos permite, a través de un bus de 2 cables, que sería un clock y un data, poder expandirlos. Por ejemplo, a través de esos 2 pines podemos multiplexar a una placa de, por ejemplo, 12 salidas.
Entonces tendríamos 9 pines más utilizables en la placa, más una placa de expansión con 12 salidas más. Hay que adaptar el software para eso porque no estaríamos enviando los datos de control directamente al pin, sino que tenemos que ejecutarlos sobre el bus de la I2C. Sería una mejora muy importante para el sistema, ya que con una pequeña placa podríamos incluso encadenar placas I2C. Creo que el máximo son 256 placas enlazadas, entonces pues tenemos bastante expansión, pero hay que adaptar el software para eso. Ya demostramos que es viable por el bajo costo que tiene. Y la parte de usabilidad, lo que se intentaba era poder darle al usuario algo que él pudiera manejar con una pequeña inducción, ¿verdad? Que no tuviera que crear software. Entonces, cuando se diseñan las tarjetas de control, se piensa en algo muy simple. Escoja usted cuál es el dispositivo que va a controlar, ¿verdad? Que lo llamamos experimento. Seleccione el experimento que usted va a controlar, seleccione el pin de entrada-salida en el que conectó el experimento. Aquí viene una pequeña inducción de cómo se conectan este tipo de hardware, lo tenemos también en el manual. Y una vez que usted ha configurado eso, la aplicación le va a mostrar lo que usted puede hacer con ese experimento. Entonces, por ejemplo, ahora les puse un ejemplo muy básico. Yo creo que esto es de lo primero que hacen las personas cuando manejan una placa Arduino, que es hacer que un LED encienda. Es el experimento más básico, ¿verdad? Eso le puede llevar a una persona un par de días en hacer el programa y echarlo a correr. Aquí le va a tomar menos de un minuto configurar la placa para que lo haga por él. Y otra cosa que tiene el pin de entrada-salida es que puede funcionar en manera análoga. Cuando hablamos de análogo son valores que pueden variar. Entonces, si le decimos que nos haga una demostración de un valor análogo, pueden ver que el LED va a cambiar su intensidad. Eso es otro experimento. Igual le lleva tiempo a la persona poder montarlo dentro de la placa y que funcione. Y vean que yo moví un par de controles y ya está funcionando. Si vemos el feedback de la placa, ella nos está diciendo cuál es el valor de PWM que le está inyectando al LED para que funcione. Entonces todas las funciones están creadas para que una persona que puede manejar un smartphone pueda interactuar tanto con la aplicación como con la placa. Eso, aparte de otros requerimientos, fueron los que se plantearon a la hora de crear la aplicación. Por ejemplo, cuando tenemos un dispositivo más complejo, con un motor paso a paso, que es el que está moviendo la tuerquita en ese momento, tenemos más valores, tenemos cosas que se pueden configurar. Voy a detener este ejemplo y voy a centrarme en esta ventana. Si quieren pueden mirar la de la izquierda, que es la que yo voy a controlar. Yo le voy a decir a la placa que quiero que me acelere ese motor al máximo, que lo gire hacia la derecha y que me camine 500 pasos. Okay. Voy a enviar la configuración de la placa y voy a ejecutar el experimento. Si ven, el motor aceleró y se detuvo cuando dio los 500 pasos. Para que un estudiante haga eso sin conocimiento del código de Arduino, probablemente le lleve un par de meses. La experiencia dice que tal vez lo deje botado antes de que logre mover el motor. Entonces ya no va a diseñar aquella banda de transporte con su conteo de cajas que pasan ahí porque se frustró en el camino. Entonces, cuando pensamos en la usabilidad de la placa era esto, que nada más dieron unos cuantos clics, que suponemos que toda persona que maneja un smartphone está familiarizado con eso y que pueda desarrollar su experimento. Con mucho gusto. Bueno, quedó como para finalizar. Bueno, felicitarlo por la presentación. Muchas gracias. La demostración. De parte del programa, muy contenta con ese trabajo, con la directora también y con el equipo de trabajos finales de graduación, porque precisamente esto es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, porque aquí estamos viendo desde identificar un problema hasta diseñar una solución, que es lo que hace el ingeniero, hasta aplicar en un producto, y que no solo se centra en el desarrollo como tal, sino que lleva todo el proceso ingenieril hasta llegar a una solución que la vemos proyectada en una aplicación web, que ese es el fin, pero lleva la trazabilidad
no sé si tener comentarios del público, también del patrocinador, no sé si doña Noria, de parte del laboratorio, algún comentario al respecto. Bueno, pues decir que el trabajo de Harvard es excelente, muy bueno, estamos muy planificado, muy ordenado. Muchas veces pasa que uno sabe que tiene, o sea, más bien, uno no sabe que tiene un problema, alguien lo identifica desde fuera, ¿verdad? Pues efectivamente, si midiéramos todas estas variables que dice Carlos, cuánto dura un estudiante en aprender y todo esto, sí es bastante tiempo. Muchos no les gusta simplemente, no quiero nada con electrónica, una aplicación de estas, acá en el laboratorio recibimos todo tipo de gente, ¿verdad? De personas que con pocos estudios y que cuando pueden operar una placa y ponerla a funcionar se motivan mucho, les gusta. Se me ocurrió ahora que estaba pensando en siendo el ejemplo de Harold, una muchacha que hizo una alfombra de estimulación para niños. Entonces, ella tuvo que recorrer todo el proceso de aprendizaje, un poco electrónico, un poco de programación. ¿Qué tal si ella hubiera tenido una placa como esta, se hubiera concentrado en el producto como tal, qué es mejor para los niños, cuáles luces, cuáles contrastes, qué hacer con el movimiento, qué hacer para que el niño simular, escribir botones, qué tal si hubiera tenido más tiempo para dedicar a eso y no a la parte técnica? Entonces, es un ejemplo para que vean la visualidad tan grande, la importancia que tiene este proyecto para el laboratorio. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí quisiera dar un comentario porque, bueno, cuando uno llega como docente a ver un producto como este, realmente uno se siente satisfecho con lo que uno está aportando. Pero claro, el trabajo lo tiene el estudiante en sus hombros, y lo que me ha gustado de la presentación es que no solamente ha mostrado lo que aprendió a lo largo del programa, sino que se ve que usted en esta experiencia tuvo un enriquecimiento que se sobresale los resultados que nosotros por lo general tenemos en los trabajos finales de graduación. Veo que el concepto de investigación lo puso en práctica en todo momento. Puntos como lo que es la identificación de los problemas, el buscar soluciones, el darle valor a encontrar los elementos que me apoyan para hacer una propuesta de solución verdaderamente dentro del dominio de usted, ¿verdad? Desarrollo, en este caso podríamos decir web, pero nos tuvo que involucrar con otras cosas que no estaban dentro del programa. Y eso, como usted mismo lo mencionó, mucha gente lo deja tirado y sigue adelante. Eso quiere decir también que usted ha ido desarrollando otras habilidades que son muy importantes en el desarrollo profesional. Y bueno, yo desde todos los puntos de vista no he visto su trabajo escrito final, pero con solamente ver su presentación uno puede identificar que el trabajo es excelente, ¿verdad? Le felicito. Muchas gracias. Y ojalá que no se pare ahí, que continúe la investigación, ¿verdad? Creo que es un potencial en lo que es investigación e innovación, que al final estamos buscando proyectos de este tipo, ¿verdad? Que nos saquen ya de sistemas de inventarios o cosas que ya no necesitamos entrar en otro nivel de desarrollo en TI en Costa Rica. Aprovecho para agradecer al laboratorio porque también el éxito de estos proyectos depende mucho de la colaboración del patrocinador del proyecto. Entonces, de parte de la Carrera de Ingeniería Informática, un agradecimiento por abrir las puertas a los estudiantes y por el apoyo que les brindan, ¿verdad? Porque eso también se refleja en el éxito de un proyecto como este. Bueno, yo creo que si nos regalan Yo hice una pequeña pregunta, nada más. ¿Cuánto tiempo has invertido en todo este proyecto? Pregúntale a la esposa. Respuesta, porque contestar yo.
Vamos a ver, este proceso es largo, dentro de la universidad es largo, hago la pequeña cuña. Desde que me plantearon la idea o el problema, que de hecho el enfoque inicial era otro completamente, como dice Sterling, se logró identificar cuál era realmente la necesidad y el problema al cual respondía esa necesidad. Eso inició cuando se hizo la propuesta del tema. Ajá. Y durante todo ese semestre, ¿verdad?, que uno tiene ese proceso de afinar su tema y presentar documentación, ya yo estaba investigando, porque crear esto es sencillo dentro de lo que cabe, ¿verdad?, sin quitarle mérito a que tenemos que programar un sistema web, pero la complejidad era dónde lo vamos a colocar, ¿verdad?, que esa era una de las necesidades primordiales. Entonces, yo podría decir que esto tiene aproximadamente 1 año y medio de trabajo duro. Programar esto no fue sencillo, fue mucho prueba y error, porque lamentablemente no hay un sistema de debugging para la placa, o sea, uno no puede correr en modo debugging el software, sino que hay que escribirlo, cargarlo a la placa y someterlo a prueba, ¿verdad? Entonces, al inicio, la placa que utilizamos tardaba aproximadamente 2 minutos en cargar el software, y tal vez cargabas el software y en 5 segundos te das cuenta que no servía. Entonces había que empezar a buscar un problema, tratar de solucionarlo, volverlo a cargar, probar de nuevo. Entonces es un proceso complejo. Por eso es que, como bien lo dice Sterling, la gente dice, no, ya yo no puedo. Y sinceramente en algún momento lo pensé, porque es mucho, digamos, lo que hay que trabajar en esa parte. Crear un servidor, no voy a decir que creé algo como un Windows Server, no, pero crear el servidor que recibiera todos esos datos y los procesara, pues también era una cuestión de mucho trabajo. Entonces yo diría que en programación como tal, de ese año y medio, podríamos decir que al menos 1 año en el proceso grueso de programación, y luego el proceso de afinación, ¿verdad?, de todo esto. Los ejemplos, cuando se crean una instancia en la placa, por lo tanto carga un poco más la memoria de trabajo, y hay que cuidar que no la exceda. Si excede la memoria de trabajo, pues hay que impedir que se cree ese ejemplo, ¿verdad?, ese experimento, para no comprometer la placa. Entonces fueron cosas que, una vez que ya el software estaba funcionando, se tuvieron que afinar. Entonces tal vez el proceso de calidad en un software normal es un poco más pequeño que en esto, porque hay que someterlo a muchas pruebas, y tenemos 6 experimentos, por lo tanto son 6 variables a combinar, ponerlas a trabajar en sus diferentes formas, ver que cuando un ejemplo esté corriendo no nos vaya a afectar a otro, y todo ese proceso llevó mucho. Entonces el tiempo, yo diría que es 1 año de programación bastante extenso, acompañado de todo el proceso de crear el informe y los entregables, que es algo pesado, que lleva bastante elaboración. Entonces ha sido, pues, un tiempo bastante ocupado, ¿sí? ¿Y trabaja a tiempo completo Sí. Sí, trabaja Yo trabajo para el ICE. Ah, okay. Ajá. Hace aproximadamente 1 año ya estoy dedicado a lo que es TI propiamente, el desarrollo de sistemas, de hecho. Entonces, pues sí, todo esto es en tiempo libre, si se le puede llamar así. Aquí hay que dar gracias a todos los que están ahí. Es complejo, digamos, a veces ustedes no tienen tiempo, y Aquí están hasta el final, eso es